La Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre, conocida como la Basílica del Voto, está situada en la cima de la colina del mismo nombre. Este edificio importante religioso de la capital de Francia es el santuario de la adoración eucarística y de la Divina Misericordia, y propiedad de la Archidiócesis de París. Después de la Catedral de Notre-Dame, es el monumento religioso más visitado de la ciudad. La construcción de esta iglesia, monumento político y cultural, se inició tras el periodo de la posguerra de 1870, denominada a veces Guerra Franco-Prusiana o Guerra de la Septuaginta. Por la Asamblea Nacional de 1871, el templo se declaró de utilidad pública, con una ley promulgada el 24 de julio de 1873. Oficialmente, el edificio se concluyó en 1923. El 4 de septiembre de 1870, día de la declaración de la Tercera República, que duró hasta 1940, Félix Fournier, dignatario y político católico, atribuyó la derrota de Francia en la guerra franco-prusiana al castigo divino, tras un siglo de decadencia moral después de la Revolución de 1789. En épocas pasadas y durante bastante tiempo, este lugar fue de culto paganismo galo, más tarde templo galo-romano dedicado a Mercurio y quizás también a Marte. Después del martirio del obispo Denis de París, culto cristiano en el siglo III, en una capilla que corona la cripta del martirio de Saint-Denis, construcción del siglo XII, iglesia de Saint-Pierre, una de las más antiguas de París, para la Abadía Real de Montmartre, por el rey Luis VI y su esposa Adelaida de Saboya. Existe una duda o controversia sobre la denominación original de este lugar. Montmartre puede significar Monte de Marte o Monte de los Mártires. Lo que sí queda casi total y aparentemente muy claro es que la primitiva iglesia de Montmartre sustituyó a los templos romanos. Se construyó en honor a los santos mártires Dionisio, Rústico y Eleuterio, que fueron decapitados según la leyenda en esta colina, y cuya capilla, situada en la ladera sur, era para conmemorar el lugar de la tortura tradicional, tomando el nombre de santos mártires. Saint-Denis, en el siglo III, una vez decapitado, caminó hacia el norte, durante varios kilómetros, con la cabeza bajo el brazo, pasó por este sitio y subió una calle que hoy se denomina Calle de los Mártires. En el año 1096 se creó en esta colina de Montmartre un priorato, que llegó a ser abadía en 1134, promovido por el rey Luis VI de Francia, apodado el Gordo o el Batallador. En él residían monjas gobernadas por una abadesa, convirtiéndose en un lugar de peregrinación y de vida religiosa. En 1792 son dispersadas las benedictinas por la Revolución Francesa y el monasterio completamente destruido. A la última abadesa, María Luisa de Montmorency Laval, la guillotinaron el 24 de julio de 1794. Solo queda de aquella abadía de damas de Montmartre la iglesia de San Pedro, cuyo coro servía de capilla a las religiosas. En recuerdo de aquella abadía benedictina, hay por esta zona una calle con el nombre de Abadesas de Montmartre. En el pasado religioso de este lugar hay un hito también importante, cuando San Ignacio de Loyola fundó la Orden de los Jesuitas, también llamada Compañía de Jesús, en el siglo XVI, junto con San Francisco de Javier. El 4 de septiembre de 1870, día de la declaración de la Tercera República, que perduró hasta 1940, en una carta dirigida a los párrocos del Obispado de Nantes, Félix Fournier, dignatario político y obispo católico,
atribuyó la derrota de Francia en la guerra franco-prusiana al castigo divino. Esta carta quizás pudo inspirar un voto pronunciado en diciembre del mismo año por el filántropo Alexandre Le Gentil ante su confesor, el padre Gustave Argand, en la capilla del Colegio San José de Poitiers, del que éste era rector. Ese voto, llamado voto nacional, consistía en una hermandad patriótica y espiritual que tenía como objetivo lograr la consagración nacional de Francia al Sagrado Corazón. Se testifica la importancia de ese voto en una urna instalada sobre una columna en la parte posterior de la capilla de difuntos de la cripta. Alexandre Félix Le Gentil, 1821-1889, propietario de los grandes almacenes de telas, llamados el Pequeño Santo Tomás, es uno de los dos iniciadores del proyecto de esta basílica. Tenía una fuerte personalidad en el panorama católico parisino y muchas conexiones, lo que le permitieron que el proyecto adquiriese una dimensión nacional, que junto con su cuñado Hubert Roal de Fleury, pintor, y otros notables parisinos, comenzó los pasos que llevarían a la construcción de la Basílica del Sagrado Corazón, proponiendo en enero de 1871 el siguiente voto nacional: en presencia de los males que entristecen y de otros peores que podrían amenazarla, reconocemos que hemos sido culpables y castigados. Para pedir perdón por nuestros pecados y obtener de la infinita misericordia del Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo el perdón de nuestros pecados, nos comprometemos a contribuir a la elevación en París de un santuario dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. El arzobispo de París, Monseñor Guibert, el 18 de enero de 1872, aprobó el proyecto. Los promotores de la futura construcción apelaron a finales de 1872 a la Asamblea Nacional para que se reconociese la Iglesia como de utilidad pública, con 382 votos a favor, 138 en contra y 160 de diputados que se abstuvieron. Joseph Hippolyte Guibert, arzobispo de París, ofreció la posibilidad de adquirir el terreno en la colina de Montmartre, que estaba ocupado por un recinto ferial, pequeños jardines y guinguetes, café popular donde la gente come y baila, a menudo al aire libre. Tras la elección de este lugar, se convirtió el futuro Sacré-Cœur en el edificio más alto y visible de la capital, demostrando la vocación ostentosa del proyecto. La petición hecha en la carta dirigida al ministro de culto el 5 de marzo de 1873 por el arzobispo de París decía, entre otras cuestiones, lo siguiente: la construcción de esta iglesia es declarada de utilidad pública y debe edificarse con donaciones de suscriptores, destinándose a perpetuidad al ejercicio público del culto católico, promovido por los conservadores en la Asamblea Nacional de 1871. Esta construcción formó parte del establecimiento de un orden moral. Aunque no existe ninguna inscripción o dedicatoria en la basílica, se le vincula explícitamente con los acontecimientos de la Comuna de París y sobre la base de que se construyó para expiar los crímenes de los comuneros, siendo aquí el 18 de marzo de 1871 donde comenzó la Comuna, terminando en un baño de sangre a finales de mayo. La Comuna de París fue la más grande de las comunas insurreccionales de Francia. Duró 72 días, desde el 18 de marzo de 1871 hasta la Semana Sangrienta del 21 al 28 de mayo de ese mismo año. Se inició la construcción después de la represión del establecimiento de un orden moral, promovido por los conservadores en la Asamblea Nacional de 1871. El arquitecto Hubert Roal de Fleury declaró durante la colocación de la primera piedra: este es el sitio donde comenzó la Comuna, donde fueron asesinados los generales Jacques Léonard Clement y Claude Leconte. También se pensó edificarla
en las alturas de Belleville, debido a que era el lugar donde se ejecutaba a los presos de la Comuna. Se asocia esta construcción al no disociarse del deseo de los conservadores el espiar las faltas nacionales de los franceses, todos los episodios revolucionarios desde 1789. En un principio, los diputados socialistas radicales se opusieron, al apreciar que la basílica se había convertido en un símbolo de la represión, o percibiéndola como un acto de penitencia por los excesos cometidos por la Comuna. Esta asociación de ideas sigue vigente en los tiempos actuales, sobre todo por figuras políticas de izquierdas y en el imaginario colectivo, con la idea de que la basílica se construyó con la sangre de los comuneros, promoviéndose hoy todavía motivaciones de largo debate, en un momento en el que el laicismo es cada vez más latente en Francia. La decisión de que el arquitecto sería elegido por concurso fue por la obra del voto nacional y el arzobispo de París en 1873, elaborando un programa para los candidatos en el que se impusieron algunos requisitos: un presupuesto limitado a 7 millones de francos, una cripta, el lugar y una estatua monumental del Sagrado Corazón en el exterior y que fuese muy visible desde la lejanía. Las maquetas de los 87 competidores fueron expuestas en los Campos Elíseos. El proyecto ganador del concurso era del arquitecto Paul Abadie. Nació en París en 1812 y falleció en Chatou en 1884. Sus primeras obras estaban adscritas a la corriente medievalista y neobarroca. Era miembro de la Academia Francesa de Bellas Artes y segundo inspector en la restauración de la Catedral de Notre Dame y de varias iglesias románicas y castillos medievales. Entre otros 12 proyectos finalistas, el cardenal Joseph Hipólito Guibert le eligió en 1873, apreciándose en los planos que estaba inspirado en la Catedral de San Front de Perigós y en la Basílica de San Marcos de Venecia. Los trabajos iniciales comenzaron en 1875 y se concluyeron en 1914, pero el arquitecto Paul Abadie murió en 1884 y la planta se modificó parcialmente por los arquitectos que le sucedieron. Honore Daumet trabajó de 1884 a 1886. Fue reemplazado por Charles Laynés de 1886 a 1891, Henri Pierre Raulin de 1891 a 1904, Lucien Magne de 1904 a 1916 y finalizó la obra Jean-Louis Hulot de 1916 a 1924. El arzobispo de París, el cardenal Joseph Hippolyte Guibert, el 16 de junio de 1875 colocó la primera piedra de la basílica, consistente en una pieza de la variedad de mármol extraído en Buer y su región, cerca de Laval, que se empleaba para objetos y monumentos, empleándose casi para toda la totalidad de esta basílica y de la estación de San Lázaro de París. También para el exterior se emplearon piedras extraídas de la cantera de Château-Landon, a unos 25 kilómetros al sur de Fontainebleau. Tienen en especial una particularidad: se vuelven blancas con el contacto del agua de la lluvia. No se eligió la tradicional piedra de París, que es caliza luteciana de color beige que tiende al amarillo, sino esta otra piedra caliza lacustre, roca blanca con un grano extremadamente fino. Para evitar derrumbes y deslizamientos, en las galerías subterráneas se consolidaron los cimientos mediante la construcción de 83 pozos, que tenían una profundidad de 33 metros. Se excavaron unos 35.000 metros cúbicos de tierra y piedra. Poderosas arcadas conectadas se rellenaron de hormigón, actuando como pilares para buscar la capa sólida del montículo bajo la arcilla, un material poroso y blando, con el que estaba constituida casi toda la colina.
El arzobispo de París, el 3 de marzo de 1876, inauguró una capilla provisional junto a la obra. En 1878 se comenzó la construcción de la cripta y en 1881 la de la basílica. El interior de la nave se inauguró el 5 de julio de 1891. De 1870 hasta 1940, la Tercera República era fundamentalmente anticlerical y quiso quitarle a la Iglesia el uso de basílica para transformarla en una casa del pueblo o en un teatro. El gobierno de Georges Clemenceau aprobó una ley el 13 de abril de 1908 que puso fin al secuestro del Sacré-Cœur, pasando a ser propiedad de la ciudad de París. Esta basílica es una de las 5 llamadas menores de París. Las otras 4 son: Basílica de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Basílica de Nuestra Señora de las Victorias, Basílica de Santa Clotilde y la última, la más importante, la Catedral de Notre Dame. La basílica, en su consagración, recibió una misión importante, la de intercesión constante por la Iglesia y por el mundo, dedicándose a la adoración eucarística del Santísimo Sacramento y de la Divina Misericordia. Los fieles del Sagrado Corazón, desde 1885, hombres, mujeres y niños de todas las edades y ámbitos de la vida y orígenes, se han turnado en la basílica para ofrecer oraciones ininterrumpidas día y noche. Por iniciativa de Máximo Carlos, sacerdote de la diócesis de París y prelado de su santidad, y después de la terminación del Concilio Vaticano II en 1965, Montmartre fue adquiriendo una dimensión nacional de formación y reflexión, dando respuestas eficaces a la crisis de los años 70, organizándose varios movimientos de evangelización y juveniles, retiros espirituales y dando un nuevo impulso a las 14 estaciones del Via Crucis tradicionales, reactivándose también de manera consensuada la peregrinación desde el centro Richelieu a la Catedral de Chartres, y por último se distribuyeron cuadernos teológicos muy populares. A partir de 1995 todo esto se ha relativamente modernizado, haciéndose el acompañamiento de forma diferente. La basílica tampoco ya organiza peregrinaciones a Chartres y el fiel ya no se arrodilla para recibir el sacramento de la comunión. Durante, antes y después de la construcción de la basílica ha sufrido varias controversias, siendo muy criticada por personajes de todas las artes, que la veían como un símbolo oscurantista. Por ejemplo, el pintor francés cercano al futurismo, Félix Lucien Aimé del Maguí, publicó el 10 de julio de 1913 un manifiesto futurista en Montmartre, en el Día de París, proclamando Montmartre debe ser destruido, con la opinión divergente al respecto del pintor italiano Gino Severini. De vez en cuando, algunas figuras políticas de la izquierda, como Lionel Jospin en la década de 1990 o Jean Brossat en 2013, piden la destrucción de la basílica o una completa transformación en nombre de la memoria de los muertos de la Comuna, reforzando de esta manera el inconsciente colectivo entre la asociación de la basílica y la sangrienta represión de los comuneros. Desde el año 2020 se ha formado otra nueva polémica. La Comisión Regional de Patrimonio y Arquitectura de la Isla de Francia está examinando el expediente de la basílica con el fin de protegerla como monumento histórico y emitiendo una opinión unánime favorable a la inscripción como monumento histórico, percatándose de que en los siglos XIX y XX ha sido la basílica de gran interés para la historia de la arquitectura y el arte, como uno de los símbolos importantes de la ciudad de París, que no estaba protegido. En 2021 debería haberse completado la clasificación. Hubo un retraso,
porque la izquierda, socialistas, comunistas y ecologistas se opusieron por el supuesto vínculo entre este monumento y la comuna y por la celebración ese mismo año de su 150 aniversario. Pero por fin, el 13 de diciembre de 2022, la Basílica del Sagrado Corazón fue añadida a la lista de monumentos históricos clasificados por el Estado francés. La basílica presenta algunas curiosidades. Una de ellas es que, a diferencia de la mayoría de las iglesias, que tienen tradicionalmente una orientación este-oeste, en esta es norte-sur. La elección de este eje original tiene una explicación o razón topográfica, la estrechez de la meseta, y otra razón muy simbólica, la necesidad de abrir la iglesia hacia el centro de París. Otra curiosidad no menos importante es que contiene la campana más grande de Francia, mide 3 metros de diámetro y pesa 18.835 kilos. El soporte pesa 7.380 kilos y 1.200 kilos el martillo o badajo que la golpea para hacerla sonar. La denominación Savoyarde es el nombre bautismal de la campana, un símbolo nacionalista que recuerda la anexión de Saboya. Fue ofrecida a la basílica por las 4 diócesis de esa ciudad. Llegó a la colina el 16 de octubre de 1895, siendo un gran acontecimiento en toda la ciudad parisina. El gran órgano de la basílica fue construido en 1898 por el famoso organero Aristide Cavaillé-Coll, considerado uno de los organeros más importantes del siglo XIX, para el castillo que el barón Albert de Lespeé, gran amante del órgano, acababa de construir en Livarriz, después de la muerte del barón y la venta de sus propiedades, y tras pasar más de 10 años en los almacenes de Cavaillé-Coll-Moutin, el órgano fue comprado por la basílica, puesto que no tenía ninguno. En aquel momento estaba equipado con 70 registros repartidos en 4 manuales de 61 teclas y pedal de 32 pasos. Se inauguró después de realizarle algunas modificaciones el 16 de octubre de 1919 por Charles Maria Widor, Marcel Dupré y Abel Decaux, que fue el primer titular. Entre 1930 y 1931 se hicieron en el instrumento algunas modificaciones, llevadas a cabo por la empresa agrícola de los establecimientos de Cavaillé-Coll. En 1948 y 1959 se realizaron cambios añadiendo o eliminando algunos elementos. Con el paso de los años se deterioró bastante, hasta llegar a ser casi imposible de tocar. Otra vez se restauró en 1985. En la actualidad, mantenido por Bernard Dagassis, está muy polvoriento por el hollín que generan las velas.